Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí también poder compartir ciertas ideas y ciertas cuestiones con gente de la región y que probablemente sea difícil tener contactos de primera mano y más en estos tiempos que un poco la situación lo impide. Así que en ese sentido, bueno, para mí es un placer. Eh, a ver si... A ver, dame un segundito. Ahí va. Bien. Eh, Hoy, a diferencia de quizás lo que estamos acostumbrados, algunos que me pueden haber escuchado en alguna conferencia previa, en vez de hacer una presentación más cronológica, más ordenada de mis trabajos, voy a compartir o hablar, mejor dicho, de una serie de ideas o asuntos un poquito más personales, de parte de la agenda que a mí me interesa, por eso como nombre de esta charla en términos informales, que la idea es detonar una conversación a posteriori, como bien lo decía Juan, se llama Agenda Personal, la conquista de lo inútil, y que bueno, ahora voy a explicar un poquito y voy a tratar de introducir ciertos temas, en realidad son 3 temas que van a verse reflejados en algunos trabajos míos y en algunas otras cuestiones, que hablan de una mirada de cómo pensar ciertas ideas de proyecto y bueno, y que puedan servir para discutir, para, más en términos de preguntas que en términos de certezas. Y bueno, La conquista de lo inútil, no sé si lo conocen, pero es un libro que escribe Werner Herzog, que prácticamente es como una especie de diario de filmación, pero en realidad no es un diario de filmación, es más como una especie de bitácora de paisajes y ciertos acontecimientos que se dan durante el periodo en que Werner Herzog filma su famosa película Fitzcarraldo en el Amazonas. Y me interesaba por dos cuestiones, ¿no? Esta idea de la conquista de lo inútil o la idea de lo inútil. Porque en esta película se ve reflejado en 2 términos, una película que a los que no la vieron se la recomiendo, es muy buena. Por un lado está el absurdo de que detona, perdón que voy a spoilear un poquito, pero es como el tema inicial de la película, es este fulano, Fitzcarraldo, interpretado por Klaus Kinski, que quiere hacerse un teatro de ópera allá en el Amazonas profundo, para llevar a Caruso y estos fenómenos de la, época, de la ópera de ese tiempo. Y bueno, y para lograr hacer el teatro de ópera necesitaba juntar dinero. Entonces, lo que se le ocurre es inaugurar una nueva ruta para el caucho, ¿no? Que sí era un gran atajo sobre lo que era la navegación de los canales del Alto Amazonas peruana. Y bueno, entonces el gran atajo era pasar el barco que llevaba el caucho de un cauce de río al otro por una pequeña elevación, por así decirlo, una montaña, ¿no? Remolcado a sangre humana, ¿no? Entonces, por ese lado, los dos absurdos, ¿no? Esa idea de lo inútil, por un lado, el delirio de un personaje que se quiere hacer el teatro de óperas en la Amazonas profunda, y por el otro lado, el esfuerzo físico de esa empresa, ¿no? Y que obviamente son cuestiones que siempre terminan en el fracaso, ¿no? Entonces, hay como una cuestión de esa pregunta, ¿por qué uno hace determinadas cosas que son muy, a veces terminan siendo muy recurrentes y como obsesiones personales, que uno siempre introduce, a veces a manera de un caballo de Troya dentro de los proyectos o otras cuestiones, eh, que, que muchas veces nada tienen que ver con los temas de cómo ese proyecto va a ser recibido por terceros o cómo va a ser evaluado. Entonces, en ese sentido, me interesaba dentro de esta agenda personal hablar del esfuerzo de lo superfluo, en términos de esa idea de lo inútil, y lo superfluo viene sobre todo por un comentario o por unas cuestiones que había hablado Nacho en su primera presentación y que habíamos estado conversando, y que a partir de eso seguimos conversando, y me pasó un texto de Ortega y Gasset que refiere a esa condición y que bueno, va a estar un poquito dentro de esas ideas. Después la idea de domesticidad y cuerpo, ¿no? Una idea que creo que estuvo muy presente en la arquitectura y que en nuestro tiempo contemporáneo en muchos casos, sobre todo la idea del cuerpo, ¿no? Está dejada de lado. Y un tema que es más quizás
evidente en muchos de mis trabajos es la idea de ciudad y memoria, ¿no? La arquitectura como un tema urbano, como construcción de una cuestión mayor, y a su vez la idea, ¿no? de la memoria que tiene como dos tensiones, o por lo menos desde el punto de vista de donde yo la abordo, en términos, por un lado, más cuestiones memotécnicas, y por el otro lado, en términos más físicos, pero que siempre refieren a cuestiones previas, en cierta medida intangibles. Y bueno, y comenzando por el esfuerzo de lo superfluo, ¿no? que son como esas obsesiones sobre las que uno trabaja recurrentemente, tiene muchas manifestaciones, ¿no? Y acá está el texto que justamente el otro día me copiaba Nacho de Ortega y Gasset, ¿no? Hablando de esa idea que manejaba este filósofo, de lo superfluo como necesario, ¿no? Y que es todas estas cuestiones que no se pueden medir quizás en términos de eficiencia, en términos de puramente funcional, pero que son necesarios desde muchas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, un instrumento musical o cualquier asunto vinculado más al mundo recreativo, de las artes, etcétera, que son partes sustanciales de la vida de los individuos y que cumplen roles quizás en otros términos que no pueden ser cuantificados, ¿no? Que no pueden ser cuantificables en términos de dinero, en términos de tamaño, en términos de cuestiones objetivables, y que quizás esos elementos o esa condición superflua es la que otorga, ¿no? O cuando aparece, es lo que permite a uno relacionarse con ciertas cuestiones y a su vez que esas cuestiones tomen una dimensión que las haga particulares, posiblemente hermosas, muy bellas, etc. Y que después son esos mojones, ¿no? Que uno cita recurrentemente y que uno puede ir desde las pirámides de Giza, yo que sé, de las cuevas de Altamira, si se quiere ir mucho más atrás, aparece obviamente la Acrópolis, el Partenón, Palladio, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparecen como ciertos episodios, y que en realidad cuando uno los evalúa, cuando uno se enfrenta a esos episodios, nuestra cultura material nunca los evalúa en sus términos de eficiencia. Y también, ¿no? Por un lado estaba esa condición de esos esfuerzos bastante memorables, como en la película de Fitzcarraldo, ¿no? De subir este barco por allá remontando los cauces de Iquitos, en la Alta Amazonia, o por otro lado estos pequeños objetos que regalaba Bruno Munari, ¿no? Que los llamaba máquinas inútiles, y que refiere a eso, ¿no? Como ciertos objetos que en realidad no sirven para nada, o cuestiones que no tendrían ningún uso, pero que son muy necesarias. Y bueno, y esto me recordó una pequeña mesa que diseñé en el 2013, ¿no? Que me comisionan, había hecho un local para ropa infantil, y me dicen, bueno, necesitamos una mesa para un rincón infantil, para niños pequeñitos. Y justo había estado con mi sobrino, ¿no? Dibujando, le encantaban los dinosaurios, en aquella época era muy chiquito, ¿no? Este es obviamente un dibujo a medias, porque por ahí Sur tenía, si no me equivoco, 2 años, un poquito, ¿no? Hacíamos dinosaurios. Y la idea surgió esa idea de que la mesa que camine, ¿no? Y son esos pequeños elementos que quizás dan sentido, ¿no? A ciertos objetos y que después disparan quizás otras cuestiones en términos arquitectónicos, ¿no? Porque cuando uno mira una mesa, ¿no? Es como un elemento que podría ser casi un edificio, ¿no? Hay como un plano horizontal sostenido por 4 patas, y acá el chiste era un poco esa idea de una mesa, ¿no? Muy abstracta, pero que daba la sensación de que caminaba. Y bueno, y viene a ciertas cosas, ¿no? De cómo dar sentido, cómo buscar, y a veces acciones que del antes y al después, en realidad queda simplemente la acción, lo que uno intenta marcar como lugar, pero que no deja ningún residuo material más allá del evento. Esto fue por decirlo de alguna manera, una obra que realizamos para el Espacio a Morir. El Espacio a Morir fue un lugar que activó mucho la escena artística de Montevideo, que estaba por el colectivo de Sebastián Alonso y Martín Crasiún, que ellos habían tomado en el barrio de Palermo de Montevideo un pequeño espacio, una habitación básicamente, que tenía unas ventanas y una puerta a la vía urbana, la pintaron toda
de negro, ¿no? Lo denominaron Espacio a Morir, y todos los sábados invitaban a un artista o afines, yo no me considero artista, soy arquitecto, ¿no? Más allá que tuve mi pasaje quizás un poquito híbrido, a hacer o mostrar ciertas cuestiones de su trabajo o de lo que te interesaba, pero sobre todo la obligación era invitar el almuerzo a los visitantes, eran los sábados al mediodía. Y era un espacio bastante áspero, todo negro, con una agenda muy potente de personajes que fueron pasando por ahí. Había estado poquito tiempo antes de que yo estuve Jonathan Perel, un cineasta argentino que hace poco dio una conferencia muy, muy linda para el ciclo del Taller Solar de Nacho en la UBA, muy recomendable, que trasvasaba los temas de la memoria desde su cine, con unos cruces entre el cine, el arte y ciertos desplazamientos, pero muy entendidos de una manera muy profunda. Y bueno, y ahí la idea fue hacer la pregunta, ¿no? Básicamente plantear la pregunta si este espacio que se planteaba como la negación del espacio de la galería no era una galería. Y partió con una discusión, entonces fue como señalarlo de otra manera. Entonces se pintó el espacio de blanco, ¿no? En mi intervención fue pintar el espacio de blanco, denominarlo como de Art Gallery, ¿no? También eso en referencia a ciertas cuestiones del arte conceptual, que en este momento no tienen mucho sentido, ¿no? Y que hablaban como una especie de taxonomía con un curador ficticio, y que en definitiva, ¿no? Ahí estamos cocinando con Karina Estrata, una colega que era obviamente la que sabía hacer sushi, y armamos una inauguración ficticia, ¿no? Una inauguración como si en el barrio se estuviera armando una galería de arte. Y bueno, sucedió un gran evento, apareció muchísima gente que vivía en las inmediaciones, al simplemente estar señalado de otra manera, eh, fue como muy concurrido, muy exitoso, y la pregunta si realmente se está abriendo una galería en ese lugar bastante poco eh, relacionado a ese tipo de eventos en la ciudad, ¿no? Cuestión, ¿no? Que bueno, obviamente termina con el fin, ¿no? Los restos de esa especie de festejo, y que después volvió a ser pintado de negro. Pero servía para plantear la pregunta, ¿no? Si realmente esto era un espacio contracultural, que en realidad creo que era lo que era, ¿no? Que tenía ese sentido, activar desde otro lado la escena, o era un espacio más convencional en términos de la institucionalidad del arte. Y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? De por qué uno hace determinadas cosas, ¿no? Yo qué sé, de pintar un espacio de blanco para después volverlo a pintar de negro, o cuestiones que no dejan, o cuestiones que están vinculadas más a lo académico, cuando con Gonzalo Carrasco, que es mi socio en este proyecto Vostok Project, que es un proyecto más de tinte editorial, académico, hicimos Panavisión, que fue la curaduría para el pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia. Son esos esfuerzos que a veces son bastante grandes en términos físicos, en términos monetarios, etc., pero que sin duda tienen una devolución en términos de la experiencia, de las cuestiones que se conversan en esas instancias, de lo que se produce, que hace que esa inutilidad sea muy satisfactoria. Y para este caso, para la Bienal de 2012, en aquel momento, curada por Chipperfield, con el eslogan de Common Ground, Uruguay tiene, para los que no sepan, ¿no? En la Bienal de Venecia se desarrolla en el Arsenal, en el Giardini, tiene la ventaja, ¿no? Y el privilegio de ser de los pocos países que tienen pabellón propio en el Giardini, y que desde la agenda cultural del Uruguay, diríamos, está como dejado de lado, y sobre todo para la Bienal de Arquitectura con unos fondos muy insuficientes. Y lo otro particular es que es el único pabellón, que era la antigua caseta de depósito de jardinería del Giardini, que no tiene ningún diseño arquitectónico, más allá de ser un galponcito, que cumple con cierta satisfactoriedad mínima el espacio expositivo. Entonces, ahí uno puede ver, ¿no? El número 16, como bien lo refería Marcelo Danza, ese pabellón escondido, ¿no? Queda atrás del pabellón de Australia, es bastante difícil llegar. No, uno lo ve esa casetita, pero que tiene una puerta un poquito más monumental, con ese marco de mármol travertino. Y, bueno, y uno llega, ¿no? en esta especie de esfuerzo un poco a la Fitzcarraldo, ¿no? Llega con las llaves, se encuentra con el pabellón, lo encuentra vacío, ¿no? La propuesta nuestra, esto fue las planimetrías cuando la presentación del concurso, cuando lo ganamos, ¿no? Era básicamente invitar
a 6 arquitectos, 6 estudios, que en ese momento de mi generación era como compartir con la generación, 6 estudios a repensar el propio pabellón de Uruguay, entonces era una especie de meta propuesta, ¿no? El pabellón que exhibía 6 futuros posibles, como para construir una escena local, como para activar las relaciones entre pares, y también poner en la agenda más institucional de que, bueno, Uruguay tiene el privilegio de tener un pabellón propio, nacional, en el Jardín de Venecia, y que es el evento más importante, sin duda, asociado al arte y de la arquitectura en términos globales, y bueno, no hace mucha cuestión o no lo utiliza en los términos que uno desearía, ¿no? Viendo países que hacen unas erogaciones de puesta a punto, como Australia o Argentina o Chile, de arrendar espacios en el Arsenale, por esas cosas. Uruguay tiene su propio pabellón en Giardini, y prácticamente siempre es como ha estado en las primeras bienales de arquitectura, estuvo cerrado porque no había interés del Ministerio de Educación y Cultura de que la arquitectura represente a la cultura, etcétera, etcétera. No debates que son muy locales, pero que sin duda esta propuesta intentaba por lo menos poner en conversación algo que en realidad al final no sucedió, ¿no? Y bueno, básicamente en la propuesta original eran dos mesas que ponían en conversación estos 6 proyectos, ¿no? de los diferentes estudios, por algo, esas cajas vacías eran las futuras maquetas, que obviamente iban a ser las propuestas que iban a hacer los invitados, y que después en la propuesta final se ajustó, creo acertadamente, a una sola mesa para que las 6 propuestas estén en un espacio común y conversen, ¿no? Ahí están los 6 estudios, ¿no? En una foto que replicaba una foto de la generación Sol, ¿no? Que estaba en la azotea del estudio Reconquista, ¿no? Como hablar de la posibilidad de una nueva generación de arquitectos. La consigna era bastante sencilla, ¿no? Planteábamos un juego de 7 reglas, había una serie de condiciones espaciales muy básicas, una condición espacial y unas condiciones sí que eran muy importantes de la escala de la maqueta para que todas se dieran iguales, del peso que tenía que tener esa maqueta, porque obviamente implicaba un flete, implicaba un montaje, etcétera, en Venecia. Se desarrolló un catálogo, ¿no? Con artículos invitados, donde se registró todo el proceso de las diferentes propuestas, que ese catálogo pudiera servir a futuro, ¿no? Como una especie de foto de cómo cierta generación en determinado momento proyectaba o pensaba el proyecto de arquitectura. Y después el resultado, ¿no? Las maquetas que se embalaron, ¿no? Con la mesa y todo eso, que se mete en el flete, y que después llega a Venecia, teníamos que descargar. Ahí íbamos con Gonzalo, es decir, yo el día que llegamos al pabellón, con la llave, abrir la puerta, y, ¿no? Con 2 personas, entre todos, montar toda la exposición nosotros mismos, porque obviamente los medios son extremadamente insuficientes, pero que después, bueno, viene la parte linda, ¿no? La inauguración, la muestra salió muy bien, ¿no? Esa sala oscura con la gran mesa común, las 6 maquetas, el documental que se proyectaba con entrevistas a los diferentes estudios, ¿no? Había todas unas pantallas que registraban los procesos, unas pequeñas pantallitas enfrentadas a cada uno de los procesos, y que en definitiva ese gran esfuerzo, ¿no? También con la satisfacción de estar un mes instalado en Venecia, tiene como esa cuestión que, si bien hay como cierta inutilidad en términos después personales, son esas cuestiones que dan, sobre todo, otorgan mucho sentido al haber abordado estas empresas, ¿no? Ahí están las diferentes maquetas, ¿no? Y acá, bueno, el momento de la presentación, que es cuando después de uno arma todo, cuando uno presenta hacia un público mayor la muestra de Uruguay, y bueno, ese festejo, ¿no? Y lo que queda es el momento que uno va, se despide, y el pabellón queda abierto por el tiempo que dura la Bienal. Y esa idea del esfuerzo, por un lado, ¿no? Está en esa dimensión un poquito más intangible, o por otro lado, en ciertas cuestiones físicas, ¿no? Como ese esfuerzo estructural, que en el caso particular hemos sometido, por mi parte, a muchos de los proyectos en los que hemos realizado, sobre todo enfocándolos de la estructura, ¿no? Como esa idea de las grandes vigas, los grandes esfuerzos, los elementos en equilibrio, ¿no? Que después, en cierto momento, cuando uno está haciendo la puesta en obra de estas cuestiones, se lo replantea mucho por lo que implica poner estos pesos en equilibrio, pero que después otorgan, ¿no? O desde
desde nuestra manera de ver, ¿no? Esto es el proyecto de la panadería La Linda, La Linda Bakery en Montevideo, ¿no? Donde después estas cuestiones quedan instaladas, ¿no? Y esa condición un poquito superflua de, bueno, de por qué solo un pilar, y por qué ese pilar es en una B invertida, ¿no? Y no está solucionado con uno solo, y empieza a ser más figurativo. Pero cuando uno mira, ¿no? La obra en todos sus términos, ese pilar en B invertido empieza a poner el equilibrio de cierta manera un poquito inestable, y surge cierto sentido de la operación que vincula lo nuevo con lo viejo, eh, y que hace que, bueno, esos esfuerzos en realidad sí tengan o sean necesarios, más allá de cómo, desde su evaluación en términos de pura eficiencia. O esta obra que terminamos sobre finales del año pasado, ¿no? Este Magnolio Media Group, que se trataba, ¿no? de meter una gran ampliación en una casa existente, ¿no? Con unas vigas de 14 metros y medio de luz, de 1,40 m de alto, eh, que, bueno, sostenían, ¿no? de una manera un poquito exagerada, ¿no? Toda la parte nueva para liberar todo un espacio debajo que después funcionara como el foyer exterior de un teatro, que estaba posterior, ¿no? Y realmente, ¿no? Uno en determinados momentos, ¿no? Cuando estas obras prácticamente se trata de entrar cosas en un predio bastante estrecho, porque había una casa, ¿no? Allá se ve al fondo, ¿no? Entonces entraba por el costado y había que salvar un árbol, este magnolio, el árbol de magnolia, que es el que le da nombre al edificio. Y que bueno, uno se siente un poco, como me decía un amigo el otro día, ¿no? Que parecía que estaba jugando a Fitzcarraldo, ¿no? Al entrar esas grandes vigas y ponerlas ahí en escena, ¿no? Como ese gran esfuerzo que después pasa por entrar árboles y pasó por entrar generadores, y era como, al final uno estaba chato, ¿no? De estar entrando cosas, pero que después, ¿no? Ese gran esfuerzo en términos físicos queda latente y da sentido a esa operación de arquitectura, ¿no? Que sin duda unos pilares intermedios podrían estar, pero en términos visuales o perceptivos hubieran quitado esa condición de la gran masa suspendida y esta cuestión hubiera perdido bastante de sentido. O en este proyecto, ¿no? En otros términos, este es un concurso, diríamos, malogrado, como la mayoría de los concursos que uno no gana, es un proyecto para Berlín, que hice con Fernando de Rosa, gran amigo y tremendo arquitecto, que bueno, trataba de, era la sede de las oficinas para la Fundación Rosa Luxemburgo, que era una pequeña caja que tratábamos de diluir, ¿no? Multiplicábamos, exagerábamos la estructura en términos perimetrales, pero la llevábamos a un mínimo de delgadez en una especie de doble pilar reticulado exterior que permitía, ¿no? Tener un envolvente textil que deformaba la caja bastante precisa, pero que a su vez tenía unas plantas muy, muy rigurosas, ¿no? Como esa especie de obsesión que uno muchas veces busca, ¿no? Y el núcleo era disgregado, ¿no? En una serie de partes, ¿no? Para que funcionara como un núcleo rígido, pero a su vez no fuera una gran caja y armara los diferentes espacios de servicio en términos de colaboración estructural, ¿no? Y cuando uno repasaba estas plantas, ¿no? Que armaban todo el programa, tenían como una especie de rigor obsesivo, ¿no? Esa especie de que uno dibuja, redibuja y ajuste, reajuste, reajuste, busca un módulo, y que esas cuestiones, ¿no? De obsesiones proyectuales tienen ciertas satisfacciones que son muy en términos disciplinares, pero que el que está fuera, ¿no? O si uno hablaría en términos más de mercado o en términos más económicos, son intangibles, no son valoradas, ¿no? O sea, se evaluaría en una pura cuestión funcional, ¿no? Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos tiene una cantidad de esfuerzo muy, muy grande. Eh, Acá uno puede ver, ¿no? Que también tenía un par de guiños urbanos, ¿no? Esta estructura extremadamente ordenada que se multiplicaba, pero de manera muy delgada en la periferia, para construir la envolvente, se deformaba, ¿no? Sobre todo en uno de los laterales para evidenciar la galería urbana que pasaba por debajo, o en la fachada frontal para abrir un doble módulo y marcar el punto de acceso al edificio.
¿no? Y hay como toda una cuestión de asuntos proyectuales que uno los hace por uno mismo y que llevan muchísimo esfuerzo, ¿no? Hasta que uno no entiende que el proyecto queda cerrado, pero que también es lo que otorga sentido a lo que uno hace, ¿no? Entonces, por ahí hay una especie de cuestión, ¿no? Que uno podría evaluarla en términos de lo inútil, en términos de lo superfluo, pero que si eso no estuviera, no podríamos quizás estar teniendo estas conversaciones. Ese sería como un primer tema. El otro tema que me interesa es el tema de domesticidad y cuerpo, ¿no? La idea de la condición doméstica, sobre todo en el programa de la casa o del espacio habitable en términos de la vivienda, y sobre todo la relación que establece con el cuerpo. Y vuelvo a esta imagen que ya he mostrado en relación a algunos proyectos, este dibujo de la Alicia, ¿no? Cuando se hace gigante y queda desencajada, ¿no? Cómo es la relación que nosotros tenemos con el espacio material que nos contiene. Y bueno, cuando uno repasa estos videos, esta filmación que habían armado los Sims de su casa, prácticamente recorría con un lente bastante próximo, ¿no? Ese mundo mucho más íntimo de esa caja, ¿no? Esa casa, perdón, como un lugar donde sucedía, ¿no? Era un estuche para una cantidad de objetos que registraban casi la vida de estos personajes, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? De que lo doméstico tiene que calzar o recibir de cierta manera el cuerpo, y también ser como un estuche que permita contener los diferentes objetos que, que muchas veces son objetos útiles, otras veces son en términos más efectivos, me parece muy importante. Y también eso obviamente viene dado por temas muy biográficos, ¿no? Esta es la casa donde yo me crié, es la casa que proyectó mi padre con mi madre, ambos arquitectos, José Luis Livni y Ana Lavalde, que bueno, todavía mi madre sigue viviendo, ¿no? Y cuando uno la mira, ¿no? Tenía esos espacios, ¿no? Este es el espacio del estar, de la estufa en una doble altura, ¿no? Donde el techo bajaba a 2,20 metros de alto, y está el sector de la estufa con un mueble que conforma los asientos, ¿no? Como esa idea del equipamiento entendido en cierta medida fijo para regular la distancia del fuego con las personas, que genera cierta intimidad en ese pequeño espacio, ¿no? Esa idea de los espacios cualificados, ¿no? Que también uno lo puede ver, obviamente, en este pequeño rincón de la estufa de la casa Fisher de Louis Kahn, cuando uno mira los manotones o cualquier detalle de una casa de Alvar Aalto, o estas casas, ¿no? de Julian Lampens, este arquitecto belga, extremadamente genial, ¿no? Ahí hay una mesa fija, ¿no? Como ciertas cuestiones del ámbito de lo doméstico ya incorporaban el equipamiento y la relación que este equipamiento plantea, ¿no? Con el cuerpo. Y si uno lo contrasta, ¿no? Pongo el ejemplo por ejemplo, esta casa de Marcio Kogan, y pongo a Marcio porque me parece de los mejores arquitectos que hacen este tipo de arquitectura, ¿no? Realmente es unas casas muy fenomenales, pero uno de repente, ¿no? Cuando los estares o el área de la vida está planteado como estos grandes espacios vacíos, ¿no? Donde se puede armar varios livings, una mesa de comedor, totalmente indiferenciados, ¿no? Con esos grandes ventanales, parece que la relación con el cuerpo está ausente, ¿no? Es como más un espacio contemplativo de grandes dimensiones, pero que no tiene ninguna calificación en términos de lo doméstico. Y eso es un tema que a mí me interesa, ¿no? Lo hemos tratado de implementar en unos proyectos de manera dificultosa, ¿no? Esta es la casa en Calle Libertad, que hice con Karim Vía, que tiene una dimensión urbana bastante importante, pero que sobre todo intentaba entender, ¿no? Como la interioridad, como una especie de sucesión de fachadas, ¿no? Que iban articulando y cerrando, abriendo los diferentes espacios, ¿no? Armando una serie de itinerarios que permitían, ¿no? A través de esa escalera puesta en un centro, ¿no? Que introducía luz cruzada al living, generar una condición de lo doméstico en términos de esa ambigüedad de fachadas exteriores y fachadas interiores y de sucesión de espacios intermedios, ¿no? Que iban habilitando una serie de cuestiones que entendíamos que en relación al cuerpo, a lo doméstico, eran mucho más adecuadas que esos grandes espacios que muchas veces impresionan, ¿no? Esa gran losa, ese gran suelo, pero que en definitiva son totalmente genéricos e indiferenciados. O en la casita esta pequeña casa
MD, ¿no? Que es una intervención, ¿no? Es como calzar un cuerpo dentro de una estructura existente. Y esa idea de cuerpo, ¿no? Como nosotros les decíamos, máquina de interior, era como un estuche para modelar la vida que en esa casa muy ajustadita y muy pequeña tenía que suceder, ¿no? Cómo calzar el ámbito de la vida, ¿no? Con ese aparato dentro de esa caja, ¿no? Y como uno ve, ¿no? Uno entra, ¿no? Hay un interior muy modelado, con este espacio a doble altura, vuelve a bajar, vuelve a aparecer la doble altura, pero con una claraboya transitable, vuelve a bajar, después está el patio, ¿no? Y cómo esa casa empieza a ser un receptáculo también para todos los objetos de la vida de las personas que la ocupan, ¿no? En términos de ajuste al cuerpo en sus dimensiones, en sus recorridos, en cómo va modelando lo que ahí sucede, ¿no? Entonces, desde ciertas torpezas o de ciertas intuiciones, creo que la arquitectura y la condición de lo doméstico muchas veces ausente, y que estuvo muy presente si uno repasa la historia del siglo XX, suelo pensar en el Rauplan de Los, la arquitectura de Alto, cualquiera de Luis Cano, cualquiera de estos personajes, mismo Le Corbusier tardío, cuando piensan la dimensión de lo doméstico, creo que en cierta manera genérica que produce lo que muchas veces hemos denominado en algunos artículos esa idea de un melódico internacional, ¿no? Esa especie de configuraciones funcionales, que hay una espina de circulación, arma dormitorios, grandes estares, ¿no? Que se vuelve genérica y que trabaja con grandes ventanales a las vistas bonitas, por así decirlo, tendría que ser revisada en pos de una relación corporal un poquito más fuerte. Y bueno, y para cerrar estos 3 puntos, ¿no? que me interesa después que sean detonantes de cuestiones y de cuestionamientos, sobre todo esta idea de ciudad y memoria, que es muy importante, ¿no? Y bueno, está este proyecto que habíamos presentado, que había mostrado hace poco, ¿no? Que también realicé con Gonzalo Carrasco, mi socio de Vostok Project, con el que llevamos adelante, hicimos Panavisión, la muestra Bienal de Venecia, y hemos hecho otra serie de cuestiones, y tenemos un sitio, ¿no? Donde ahora está medio abandonado, pero publicábamos sobre todo pequeños artículos en relación a temáticas que nos interesaban siempre desde una mirada de la arquitectura. Y está este proyecto de Radiaciones, que era como discutir las futuras relaciones entre cuerpo, memoria y territorio, ¿no? Que se vincula un poquito, y que partía de la consigna de Bataille, ¿no? Que hablaba de que la arquitectura es la expresión del ser de las sociedades, de manera similar a cómo la fisonomía humana es la expresión de los individuos. Pero sin embargo, el problema es que quienes son expresados generalmente son los personajes oficiales. Entonces, los personajes oficiales, los representantes de la institucionalidad, etc. ¿no? Entonces, de ahí que este proyecto planteara, como lo cuestionaba Bataille, sobre la arquitectura, en especial la idea del monumento que festeja la memoria, la posibilidad, ¿no? O qué pasa, ¿no? Cuando el común de las multitudes es silenciada a través de esos momentos conmemorativos. Era en relación a Valparaíso, ¿no? Esta ciudad denominada Patrimonio de la Humanidad, entendiendo cómo pensar el patrimonio futuro, y lo que nosotros hacíamos era diseñar una especie de radio móvil, ¿no? Que era un conversatorio urbano durante el periodo de la Bienal de Arquitectura de Chile en Valparaíso. Esto fue un concurso que ganábamos con Gonzalo, y que bueno, este carro móvil iba a estar delante, instalado de los diferentes monumentos, invitando actores sociales a conversar, ¿no? Sobre la condición presente y pasada de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, y cómo esa condición futura podía alejarse de esa idea más museística del patrimonio, a entender la ciudad en términos más activos, más amplios, y ver cómo podía empezar a operar de una manera más quizás cualitativa, en términos de lo que es Valparaíso ciudad, ¿no? Y bueno, ahí fue que armamos este carro, ¿no? Que después adquirió forma, ¿no? Al principio en la propuesta de concurso era solo un concepto, ¿no? A esta especie le llamábamos el carro de Panchos, irónicamente, porque lo decidimos pintar de rojo, ¿no? Y básicamente era un carro remolcado por una camioneta que se abría y montaba ese espacio de conversación que a su vez transmitía radio online por un canal de YouTube, y que después se estacionaba en el espacio de la Bienal, que era en el Cerro Calfel de Valparaíso, reconvertido en centro cultural, que es donde se desarrollaba la Bienal, ¿no? Este edificio que quizás para algunos lo identifican.
Y bueno, y que después fue eso, ¿no? Empezó a estar instalado durante los días que estaba la Bienal en los diferentes ámbitos de la ciudad para empezar a conversar, ¿no? Sobre esa idea tan pesada en la memoria física, cultural, etcétera, ¿no? De cómo el patrimonio opera a futuro, ¿no? Y constriñe el presente muchas veces, a veces en términos eh, que abre libertades y muchas veces en términos restrictivos cuando es mirado desde una pura mirada romántica, ¿no? Y se mantienen o se intentan mantener una cantidad de cosas, pero fuera de su sentido, y quedan esas especies de edificios vacíos, edificios muertos que nadie ocupa, ¿no? Ahí está Gonzalo entrevistando a un actor social de Valparaíso, etcétera, ¿no? Y fue la verdad un evento, un asunto que nos llenó de satisfacción en términos de las conversaciones que se producían y de esa idea, ¿no? De utilizar el espacio de la Bienal, no para exhibir quizás trabajos terminados, sino para buscar, ¿no? O tratar de detonar problemáticas a partir de las cuales poder pensar ciertos temas. Y después, ¿no? Más en el ámbito local, cuando hubo un llamado para un pequeño concurso para conmemorar a desaparecidos de la dictadura, estudiantes de arquitectura, ¿no? Se otorgaba un espacio en el patio del edificio de la facultad, que es muy potente, y que en lo personal generaba ciertas cuestiones, ¿no? Porque esto era una decisión muy política, que por un lado está bien, pero por un lado es que se conmemora, ¿no? Que esto viene atado con un trabajo de mostrar después, ¿no? Cuando festejamos muy poco, ¿no? En un ámbito disciplinar lo que atañe a nuestra propia disciplina. Y bueno, era como mostrar esto en ese patio, ¿no? El espacio quizás más fuerte, ¿no? De un edificio fantástico de Frenedo City, que alberga físicamente la Facultad de Arquitectura de Montevideo, y la decisión, bueno, fue desplazar, ¿no? Estas fechas de Oncahuara, ¿no? Estos cuadros que refieren a episodios, ¿no? Entonces poner las iniciales y las fechas, ¿no? De cuando habían sido muertos estas dos personas, ¿no? Llevarlas materialmente y ponerlas a pelo de agua, ¿no? Para que sea una presencia no presente, ¿no? En ese espacio reunitivo que convoca la facultad, pero que haya una memoria que refiere a ese episodio y no como la pedía el concurso. Y que también iba a cuenta de esta obrita, ¿no? que realizamos en el 2011, ¿no? Para Post, que intentaba un poco a la manera de cuando hacemos Panavisión o cuando radiaciones, de detonar ciertas preguntas. Y acá la cuestión que a mí siempre me generó ruido es que el salón de actos de nuestra facultad se llama Comandante Ernesto Che Guevara. Más allá de la simpatía o no simpatía, porque eso va en cada uno, que uno le pueda tener, mi pregunta es ¿por qué nuestro salón de actos, ¿no? Yo qué sé, le podrían haber puesto Fidias, Palladio, Le Corbusier, si no se quieren comprometer con nadie, pero hay un ámbito académico, disciplinar, que probablemente necesita recentrarse por fuera de ciertas aspiraciones político-partidarias, en mi sentido, ¿no? Y que a su vez no se llamara ni siquiera Ernesto Che Guevara, si no tuviera, ¿no? Comandante. A mí me hizo en el momento que se designó de esa manera, porque eso fue los 90, si mal no recuerdo, sigue llamándose así, en una facultad que no festeja o que no conmemora o que prácticamente no refiere, ¿no? A toda una cantidad de personajes asociados a la profesión, muchos de ellos que también tuvieron una acción política muy, muy fuerte, a veces un compromiso político muy, muy fuerte, pero asociado a lo disciplinar en términos de pregunta, ¿no? Y sobre todo de cómo recentrar disciplinarmente muchas de las cosas que en nuestro ámbito local sucede. Entonces, en ese sentido, ahí me apropié de estas obras de Félix González Torres, ¿no? Y un poquito mezclándolo con lo de Oncahuara que veíamos anteriormente, estos stacks de papeles, ¿no? Que sobre todo Félix González Torres los usaba en términos más afectivos, son estas obras, ¿no? Que es una pila de papel de una altura ideal, y cuando uno va a la galería se puede llevar una de esas láminas, ¿no? Y siempre, todos los días, las pilas de papeles aparecen restituidas en su altura ideal. Y bueno, y yo coloqué dos pilas de papel a la manera de Félix González Torres, ¿no? En el hall de facultad, por un lado, ¿no? Esta más amarilla,
que tenía la foto de este famoso isotipo ya de Che Guevara, ¿no? Que es como se llama nuestro salón de actos, y después había una cantidad de fechas e iniciales de arquitectos sumamente destacados de nuestra historia nacional, a modo de pregunta, ¿no? A modo de cuestiones que sin duda no tengo certezas, pero que no son discutidas, ¿no? Entonces que por lo menos este tipo de cuestiones yo entendía que podían llevarnos a conversar sobre asuntos que quizás permitieran recentrar a veces varias decisiones en términos más disciplinarios y académicos, pero que obviamente no tuvo ningún efecto más allá de, no sé, como eso, alguna palmadita en el hombro. Y bueno, en esos términos, ¿no? La memoria, ¿no? Así como veíamos esta casita en términos interiores, como estuche del cuerpo, en términos exteriores, ¿no? Esa idea de mantener ese galponcito preexistente y una relación en ese sector de la ciudad urbana muy, muy fuerte, muy ajustada, o la relación de esta viga con el edificio preexistente de La Linda, o estas oficinas, ¿no? De Isla de Flores, ¿no? Que lo que intentan es retrabajar la idea del ventaneo y ser una pieza más en la granulometría de ese barrio como es Palermo, tan particular de la ciudad de Montevideo, ¿no? En términos de un edificio nuevo, pero que con una condición quizás más terciaria por fuera de lo doméstico, pudiera mantener una relación en términos de aspereza, en términos de textura, con esa condición urbana a la que pertenece, o esta idea, ¿no? Que veíamos en Magnolio de cómo relacionar una pieza existente muy pequeñita con una intervención muy nueva, y que en definitiva entender que el trabajo, ¿no? De la memoria de la ciudad, de la forma, en términos urbanos ya estaba realizado, y hacer una propuesta, ¿no? De que si bien introduce cerca de 1000 metros nuevos, una construcción de 200 metros y poco, cuando uno la mira prácticamente no la percibe desde el espacio urbano, entendiendo esas condiciones, ¿no? Muy fuertes en términos físicos de la ciudad. Así que bueno, estos eran los 3 temas que me interesaba introducir para, bueno, poder conversar y sobre todo recibir cuestionamientos. Muchas gracias. Bravo, gracias Pedro. Impecable como siempre. Tengo la fortuna de haberte escuchado también en otras charlas y creo que la charla de hoy, para los que no pudieron ver el principio de continuidad, hoy se complementa y también responde muchos cuestionamientos que a mí me daban en ese entonces. Y para comenzar el diálogo, invitando a todos que abran sus cámaras y sus micrófonos, sobre todo a la gente que nos quiera aportar. A mí me gustaría entender un cuestionamiento desde la charla anterior, que es del principio de continuidad. ¿Vos crees, Pedro, que en tu obra aparece esta idea de collage como principio de continuidad, como sumar elementos reales, que es Montevideo, con elementos casi personales, obsesivos tuyos? ¿Crees que es una forma de tú encarar los proyectos desde así? O más o menos lo interpreto así. O sea, me gustaría sacarme la duda de la anterior charla también, de empezar con esa suma de elementos como collage. Bueno, cuando hay algo existente, ¿no? La primera decisión, si es que es plausible, es mantengo lo existente o no trabajo desde cero. Cuando la decisión es trabajar en ese sentido de continuidad con lo que ya está previamente ahí, uno tiene que ver, bueno, cómo interviene, ¿no? Y uno podría tener, ¿no? Separar en tres categorías: subordinarse a lo existente, equilibrar con lo existente o subordinar lo existente. Yo creo que, por ejemplo, en las oficinas de Isla de Flores se subordina lo existente, ¿no? Si bien prácticamente el volumen era igual a lo que se hizo, ¿no? Pero se transfigura y prácticamente se mantiene la estructura y en términos físicos mucho del edificio, pero es totalmente irreconocible en relaciones a lo que previamente existía, a diferencia de La Linda y las oficinas y Magnolio Media Group,
que uno puede entender que la Linda es mucho más subordinado, en términos visuales Magnolio también, pero cuando uno ingresa uno ve que aparece esa semejante pieza en la parte posterior que prácticamente se come la casa existente. Y después, yo tenía un amigo que siempre decía que uno prácticamente siempre hace el mismo proyecto, se repite, ¿no? Salvo tipos muy geniales como Picasso, Le Corbusier. Y bueno, hay obsesiones, hay temas, ¿no? Nosotros partimos, ¿no? Siempre cruzamos ciertas ideas que van desde la estructura e intentamos buscar ciertos disparadores que puedan otorgar sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando aparecía en el caso referido a la conferencia anterior, Peter Greenaway, y esa idea de plegar el espacio de la cocina, o esa idea como mesa autopsia, o como una especie de teatro científico, no había ninguna referencia de forma visual, sino como ciertas referencias que sirven como guía en relación a algo que se está persiguiendo. Y obviamente después está el universo que cada uno maneja en términos de arquitectura, que siempre aparece y desaparece y va en términos de afinidades, ¿no? Yo he mostrado a Julian Lampens, pero yo qué sé, hay una cantidad de arquitectos que siempre están en ese cajón y aparecen recurrentemente porque obviamente hay una cantidad de cosas, que hay una historia de la arquitectura muy pesada, es importante conocerla para no ser ingenuo en ese sentido, pero tampoco pretender que se puede estar inventando todas las cuestiones todos los días. Y, y bueno, y en términos de collage, yo creo que hay una especie de superponer ciertos elementos, pero que después no quedan en términos más de un collage figurativo diferenciado, sino que se amalgaman en una especie de cuestiones nuevas, o por lo menos esa es la intención, eh, que bueno, siempre juegan, ¿no? Con esa idea de espacios intermedios, de secuencia de espacios, pero no sé, por ahí capaz que me desvié un poco de tu pregunta. No, lo decía porque vos metiste un tema que a mí también me interesa, que es el esfuerzo de lo superfluo. Se lo ve mal el superfluo. Hasta nos recomiendan o nos sugieren que dejemos lo superfluo de un lado. Y veo la casa MD, la columna que vos lo explicabas en otra charla de Shinohara, podría darnos una pista de que es superflua, casi innecesaria. Entonces, capaz en el esquema podría ser muy interesante, pero ver la obra construida, capaz esa columna generaría ese punto de inflexión. Entonces, a eso más que nada me refería con introducir elementos de diferente procedencia y comenzar a ver sus relaciones, que tú lo hablaste, que el esfuerzo de los superfluos es para intensificar la particularidad. Entonces, no sé si va por ahí. No, sí, sobre todo viene en términos afectivos, ¿no? Cuando hay ciertos objetos que empiezan a tener un valor mucho más afectivo, ¿no? En términos personales, por sobre su valor comercial, o esas cuestiones con las que uno se encariña y no tienen son antifuncionales, ¿no? Entonces la idea de ese pilar que se abre en dos, que perfectamente podría ser uno, también tiene cierto posicionamiento en términos retóricos o en términos discursivos antifuncional, ¿no? Pero antifuncional en términos de que funcionalmente podría ser más eficiente con uno, pero a su vez, en términos de relato, empieza a ser mucho más eficiente porque habla de que el esfuerzo es mucho mayor, de que también en esa especie de condición particular de ciclar extraño, empieza a constituir un centro bastante más fuerte en términos espaciales de la casa, define el ámbito de la cocina en relación al ámbito de estar, y también en términos como del esfuerzo que hace lo exagera, ¿no? Es como en su sobredimensionado está hablando, ¿no? De que está sosteniendo toda la casa, que es lo que el pilar está contando, más allá de que estructuralmente no es exactamente así, ¿no? Pero es lo que visualmente uno quiere contar, ¿no? Entonces hay una cantidad de cuestiones, ¿no? Que a veces pueden tildarse de ornamentales, o yo qué sé, cuando uno saca una ventana para afuera del muro, que es mucho más compleja en términos constructivos, hay como, uno podría decir que son esfuerzos superfluos, pero muchas veces cuando en Isla de Flores los 4 ventanales están por fuera del plomo de la fachada, ¿no? Es la presencia de la ventana, pero en términos diferentes a lo que es ese espacio de la ciudad.
atrapan de una manera mucho más potente los reflejos, tienen otra presencia corpórea, y bueno, tiene sentido, ¿no? Una fachada que no tiene terminación ninguna porque es una especie de fachada rota, impermeabilizada, con cicatopsil, sin ningún revestimiento, sin nada, esas 4 ventanas puestas en el lado exterior, eh, contrastan en esa especie de cuestión impecable con esa cuestión extremadamente pobre o povera de ese plano con el cual conviven. Y bueno, implicó, sí, constructivamente, para que no entrara agua, un esfuerzo, pero es lo que después termina, ¿no? Dándole sentido a esa operación arquitectónica. Entonces, o sea, que son cosas que yo me refiero a superfluos que si te agarra una inmobiliaria, ¿no? Le interesan los metros cuadrados vendibles, o estas oficinas de arquitectura de mucho oficio, ¿no? Que tienen todas las medidas mínimas, ¿no? Entonces viene un fulano y dice, ah, no, porque fulano me saca 3 dormitorios. Y sí, la normativa los habilita, pero eh, yo qué sé, cuando uno piensa que después en esos espacios van a vivir personas, etcétera, etcétera, ¿no? Uno no puede evaluar en esos términos de eficiencia la arquitectura. Y estas cuestiones de las que uno está hablando, para esos, yo qué sé, esa mirada más de mercado implica una condición muy superflua, que muchas veces hace que uno quede fuera de ese otro tipo de espacios de producción de lo disciplinar. Perfecto. Diego Pérez, de Fábrica de Paisaje. Te doy la palabra, Diego, querido. Bueno, primero, dos cosas. Una, agradecer a Juan, porque tener la posibilidad de escuchar a Pedro, como lo hemos escuchado muchas veces, nuevamente en este lugar, al final de la tarde, tomando un ron, etcétera, es un placer, realmente. Agradezco a Juan y agradezco a Pedro por la generosidad de siempre de poder contar. Realmente Pedro tiene esta capacidad de poder, digamos, a propósito de su obra, hablar de arquitectura, que es como, me parece que es lo que nos convoca en estas reuniones. Eso realmente es un placer y brindo por esto y celebro la iniciativa en tal caso. Y vuelvo a algo que lo que estabas hablando acá a propósito, y quería parafrasear a Ciro Nagle en esta idea del generic sublime. Me gusta como esta idea del superflix sublime, digamos. Porque esta condición superflua que vos decís con una modestia extrema, digamos, y que descreo un poco de ella, en realidad estas condiciones superfluas que presentás en tu obra es lo que la hace sublime. Esas cuestiones como mínimas, de alguna manera, y podemos citar cine, podemos citar un montón de cosas, son las que la hacen trascender. Yo creo que anotaba un montón de cosas, pero creo que Pedro en particular es uno de los pocos arquitectos en Montevideo hoy que está transitando un camino distinto. Distinto porque está construyendo una agenda propia, porque está construyendo teoría atrás de esa agenda, porque nos gusta citar su obra, digamos, citar su obra porque atrás de su obra hay teoría. Es como muy lindo, hay como una cuestión como heroica atrás de esto, heroica pero no heroica moderna, digamos, heroica como poder poner arriba de la mesa lo que hay que poner para poder conversar a propósito de las cosas que pasan. Me pareció la charla, Pedro, digamos, somos amigos, colegas, etcétera. Digo, pero más allá de eso me pareció como súper generosa. O sea, escucharte siempre es una clase, digamos, y creo que eso es como muy, muy, muy potente, digamos. En ese sentido, me parece que también asumir ese rol de operador cultural, como lo has asumido con las curadorías, con un montón de cosas, es clave asumir el valor cultural que la arquitectura tiene. Y creo que en detrimento de un montón de otras cosas, vos hablabas, como mostrabas la obra de Kogan, y de la cual todos aplaudimos, y etcétera, y de alguna manera mostrabas otras obras que podrían ser mucho menores, pero que de alguna manera ponen lo que hay que poner arriba de la parrilla, digamos, la carne arriba del asador, para hablar como una metáfora uruguaya o argentina en tal caso. Y yo realmente celebro como
como ese asunto y me parece que es como bastante importante, etc. Me pareció muy interesante como esta cuestión de lo inútil, que creo que es como de una falsa molestia, no hay nada de inútil en todo lo que vos contás como inútil. Me parece que ahí es donde está la arquitectura, básicamente. Hay como un montón de estatutos que ponías en juego, o perdón, cambios de estatutos. Cuando haces lo de a morir, digamos, que participamos de esa instancia, pudimos visitarla, etcétera, cambiarle el estatuto, las preguntas, a las cuestiones que se ponen en juego, creo que hablan como de poder construir realmente los relatos que son necesarios. En ese sentido, de nuevo, celebro esto. Me parece que poder... No escuché principio de continuidad, imagino por dónde iban, imagino, capaz que erróneamente, por dónde iban, pero esta cuestión de la conquista de lo inútil me parece realmente muy, muy, muy interesante. No tengo una pregunta para hacer, era un comentario a propósito de esto. Realmente me llena de orgullo que un compañero, colega, amigo de generaciones casi iguales, realmente presente como su laburo de esta manera, habla como de una posibilidad de alejarse de lo que hace para poder construir un metarrelato que sea transmisible y que sea realmente compartible por todos nosotros, y celebro eso, Pedro. La verdad que es un placer escuchar, ver tu obra, conocerla, visitarla. Invito a todos ustedes cuando puedan venir a Montevideo a verlo, porque creo que Pedro es realmente de las personas en Uruguay que están construyendo como otro camino y que hay que ver. No está preparado esto, lo hice de corazón. Bueno, Diego, muchísimas, bueno, obviamente que un poco me sonrojo, ¿no? Muchas gracias. Y sí, hay como muchas cuestiones, obviamente uno habla Perdóname. Hagamos una pregunta. ¿Crees en esto de el Superflix Sublime, digamos? ¿Existe el Superflix Sublime? Es como una cuestión ahora que acaba de aparecer, pero sin duda, ¿no? Esa idea de, yo no sé si lo sublime o lo memorable, ¿no? Que quizás es una palabra que cuando algo se torna memorable, cuando uno visita obras de arquitectura, ¿no? Y creo que sí, son condiciones que van más en lo intangible, ¿no? Yo recuerdo la experiencia del cementerio de Estocolmo, de Gunnar Asplund, ¿no? Y que también que trabaja ahí con Leibniz, pero que sobre todo de Asplund, y que aparece la capillita del bosque, ¿no? Y hay como ciertas cuestiones que están ahí, que después a uno siempre le vuelven, ¿no? Cuando descubrí, que por eso me gusta mostrar a Julian Lampens, ¿no? Este veterano, que creo que falleció hace poquito, pero este belga que hasta que no salió una Mazú, y eso era bastante desconocido para mí, y te encontrás que tiene un par de casas, porque es un arquitecto de casas, con muy poquita obra, pero que realmente encontrás cosas y que se escapan, ¿no? de términos cuantificables. Y ahí me parece donde la arquitectura se torna memorable. Y bueno, sin duda comparto esos comentarios que vos hacías, y aparte de agradecerlos, bueno, un halago. Genial. En tal caso, hago una pregunta más, y es como continuar una conversación que tuvimos en algún momento con Pedro, Josep Ferrando y Jorge Gambini, a propósito, vamos a traer a la Casa Fischer de Cannes. Para mí es la mejor casa del mundo, digamos, y me animo a hacer como esa aseveración, y creo que hoy la contabas como muy linda, a propósito de esas cuestiones como mínimas que hacen a la historia, y después mostrabas la casa que hicieron con Karin Vía, y me empezaban a mostrar como esos relatos del cuerpo, de cómo el cuerpo performa en los espacios para poder de alguna manera mostrar como las particularidades y lo que hace rica la arquitectura. Y en ese sentido, te pregunto, si tuvieras que poner una casa en el top 3, ¿cuál es? Es difícil, ¿no? Pero está esta casa Es un que juego que ya mencionaba. hicimos. No, está esta casa que mencionaba de Julian Lampens,
ahora me cuesta mucho recordar el nombre, es un nombre bastante raro, ¿no? Porque son 2 muros que tiene un par de círculos de hormigón y es una planta extremadamente sencilla y espacialmente es muy generosa, ¿no? Y tiene una pieza, un hueco en el techo que resuelve las aguas lluvias y que las descarga en un estanque circular. No sé, como ciertos elementos, me parece una casa extremadamente genial, sin duda, ¿no? Álvaro Aalto tiene 2, 3 casas, ¿no? O sea, las casas de Alto son un estuche para el cuerpo. No sé, el tema de lo doméstico, eh, no sé, tendría una cantidad, pero siempre, sobre todo, es cuando uno visita, que es lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Uno mira, ¿no? Desde Adorlos o va recorriendo casas hasta por ahí por los 70, 80, encuentran, ¿no? Más allá del tamaño, en casas más pequeñas o casas bastante grandes, que los estares, ¿no? De repente descendía y conformaban unos asientos, y ya la propia arquitectura daba como cierta ajuste al cuerpo, a las distancias de la conversación, a la condición de los diferentes espacios en términos reunitivos, eh, y que hablaba de un entendimiento. Y hoy en día casi que, por eso citaba, y cité a Marcio, ¿no? Yo me acuerdo que compartí, él estaba en el pabellón de Brasil, en la Bienal de Venecia del 2012, con una muestra muy, muy linda, ¿no? Donde él era muy irónico en términos de su obra, con la producción de unos videos, ¿no? Que mostraba las tripas de esas grandes casas, todo lo que le hacía funcionar en términos de servidumbre, etc., ¿no? Es una persona que a mí, Marcio, en términos intelectuales me gusta mucho, y es el que mejor hace estas casas, ¿no? Por eso lo mostraba, ¿no? Pero en definitiva aparecen estas especies de casas con unos estares, ¿no? Como con esas especies de espacios grandes, genéricos, bajo un gran techo, y que queda dispuesto a los muebles que disponga un decorador, mejor o peor, pero que en definitiva no tienen ninguna relación casi con el cuerpo, ¿no? Y que muchas veces, cuando uno mira las dimensiones de sus espacios en términos de conversación, de cómo uno se sienta en relación al espacio, al fuego, etc., siempre todo es muy distante. Entonces, por eso la idea de la casa Fisher, ¿no? Que mostraba el espacio del fuego, ¿no? Que en relación a la propia arquitectura modela una distancia, ¿no? En determinado lugar, que habla de un estar en el espacio más reunitivo, más íntimo, que también tenía, o sea, en términos más de Luis Kahn, ¿no? Del lugar del fuego en la casa, ¿no? Que después, bueno, puede ir a otras cuestiones. Pero sin duda, eso entiendo como que son términos más ausentes hoy en día, y bueno, y por eso me interesaba, nada, tirarlos acá a la palestra para escuchar cuestiones y No, cuestionamientos, ¿no? También. sí, sí, no, y sobre todo, yo con esto termino y doy paso a los demás, es para entender rápidamente, el tema de domesticidad y cuerpo, ¿sería una contraposición al espacio genérico o no? Y más que al espacio genérico, porque el espacio genérico, o sea, como está planteado en términos más intelectuales o kurjasianos, viene referido a otro tipo de espacios, más a esa idea del melódico internacional, ¿no? De esos clichés, esa arquitectura que se empieza a conformar en una especie de conjunción de clichés a la moda. Claro. Y que después uno le empieza a ver reiterativa, ¿no? Y si ahora cualquiera de nosotros cierra un poquito los ojos y piensa en esas especies de casas, sobre todo más de playa, ¿no? Que es un gran techo, con una circulación, unos dormitorios puestos en espina, o sea, seguro que cada uno tiene 50, 40 de esas casas, ¿no? Mejor, peor logradas, ¿no? Y que es casi una especie de repertorio de clichés en el que manejan mejor la celosía de madera vertical o ciertos detalles de preciosismo que se reformulan continuamente, pero que en definitiva no hay ningún tema. Genial, perfecto. No sé, invito a quien quiere sumarse al diálogo, a la charla, veo mucha gente conocida, veo gente de México, de Brasil, de Ecuador. No sé quién quiere sumarse, no sé si Marco alzaste la mano por ahí. Sí. Sí, gracias, Juan. Cuestionar es difícil cuando hay tanta coherencia en el discurso, así que es un poco atrevido cuestionar. Pero sí me interesa más bien indagar en cierto sentido. Desde la necesidad de establecer la estructura, ¿no? como un principio de organización fundamental, o que fundamenta un poco el acercamiento al desarrollo de los proyectos,
luego pasar por establecer esta gradación del espacio arquitectónico en relación al cuerpo y digamos, condicionar digamos, esta lectura genérica de un espacio único y más bien mediado por la especificidad de lo doméstico. Y luego, a partir de ahí, generar ya hacia la ciudad una provocación en términos de repreguntar, ¿no? En el proceso de desarrollo del proyecto. Se nota con claridad un hilo argumental más bien diría, que va marcando como una suerte de guión de película, ¿no? Que va marcando esas relaciones dentro del orden de lo disciplinar, digamos, muy ajustado a esas condiciones que nos habías hablado, de ir gradando un poco el desarrollo del proyecto. Me recuerdo un poco lo que decía, o digamos, planteaba Chernoff, ¿no? En esta relación de gradar de lo público a lo privado y las diferentes gradaciones que van organizando el proyecto y que se expresan en todas las direcciones. Entonces, me interesaría, no sé si nos puedes explicar en esa dirección, cómo tú organizas en términos de este recorrido casi de escenas que van gradando en relación del exterior al interior o del propio interior dentro de sus elementos y en esa relación de lo doméstico, el desarrollo del proyecto arquitectónico. ¿Cómo es que tú generas un poco esa suerte de relato en el desarrollo del proyecto? Y eso que tiene múltiples entradas. Pero me parece que en este orden de ideas, dentro del campo de lo disciplinar, hay algunas intenciones que estoy seguro dentro de esto que nos has comentado, de estas obsesiones, repiten procedimientos. Eso me interesaría indagar. Y del otro, y lo último, hacer un comentario. Estos gestos digamos, de dividir la columna, de establecer una alteración, amalgamas, etcétera, estas cuestiones que tú haces, es como desatarse el nudo de la corbata, ¿no? Es como la broma que provocas, digamos, ensayando esta suerte de, digamos, de llamar la atención en relación a un fenómeno que tú descubres en el proceso del orden disciplinar, y que solamente con condiciones de orden que estableces en el desarrollo te puedes permitir. Es como la broma que lanzas diciendo, mira cómo te pongo una cosa que no era necesaria, ¿no? Pero eso es maestría, ¿no? Eso ya es, digamos, el maestro expresándose. Pero de lo otro sí me interesa, a ver si nos comentas un poco, este sistema de gradación de los espacios, la interrelación entre los diferentes grados dentro de lo doméstico, de lo urbano a lo doméstico. Eso sí me parece como interesante que nos pudieras. En relación a lo que referís, hay como muchas, siempre cuando uno aborda un proyecto nuevo, ¿no? Primero, más allá que nunca está en blanco la hoja, porque hay como toda una memoria, un hacer que uno ya tiene con uno mismo, que obviamente sirve de atajo. Pero bueno, por un lado entender la arquitectura como secuencia de espacios, ¿no? Quizás ahí va en cierta condición más cinemática, ¿no? De que uno va atravesando, ¿no? O concatenando una secuencia, ¿no? Que muchas veces va desde lo público a lo privado, o gradúan los diferentes momentos, ¿no? Cuando uno introduce un patio, permite que pasar de un exterior a un interior, a un exterior pero en el interior, y después, entonces, y después está en términos materiales, ¿no? La utilización a veces del vidrio y la condición reflectiva o ciertos acabados permiten, ¿no? que perceptivamente haya distorsiones y muchas de esas cosas empiecen a establecer otra serie de relaciones. Y eso es algo que siempre está presente. Y después lo otro, entender la estructura como ese elemento, obviamente. Las cargas hay que llevarlas al suelo como elemento configurador, intentar que esa configuración ya sea expresión material del edificio, ¿no? Entonces, ahí hay como dos certezas desde donde trabajamos, en el cual siempre la estructura, en lo posible, ya es configuración visual, ¿no? Reducir los revestimientos, por decir de alguna manera. Para tener como una terminación más rugosa, más áspera, por sobre, ¿no? Hay que pensar que yo me formé en los 90, donde
había inundado el blanco, ¿no? Esa idea de casi ese acabado hospitalario, ¿no? Entonces, en determinado momento, más allá de algunos trabajos tempranos donde eso aparecía, me di cuenta de que me relacionaba mucho, de una manera mucho más amable con la penumbra, con otro tipo de acabados más ásperos, que por sobre esa idea, ¿no? del yeso cartón, las luminarias embutidas, los acabados brillantes, ¿no? Esa especie de cuestión que yo le asocio mucho al área comercial, al espacio hospitalario, y del cual la arquitectura se intenta alejar, ¿no? Entonces por ahí uno podría hablar de ciertas certezas que empiezan a ser como una hoja de ruta y que se repiten, y después aparecen esos otros que Gonzalo les llama, Gonzalo Carrasco, mi socio en este proyecto editorial de Vostok Project, como disparadores, como cuestiones que aparecen, que no son imágenes de forma, sino como ideas que empiezan a guiar y a otorgar sentido al proyecto, y que a veces no aparecen, y cuando eso no aparece, es donde el oficio quizás, en términos más convencionales, termina resolviendo, termina siendo un atajo, pero cuando aparece cierta imagen o cierta cuestión que uno quiere hacer, todo empieza a tener más sentido porque es eso que uno persigue, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto tiene como, decía, creo que Le Corbusier, ¿no? Como ese rumiar de la vaca, ¿no? Como esa especie de primer tiempo, ¿no? Que uno le da vueltas, carga cosas, y después encuentra, ¿no? Como ciertos temas que van variando en relación a veces al encargo, al lugar, ¿no? A ciertas cosas con las que uno está viendo, o cuestiones que uno quiere hacer, ¿no? Yo cuando quería hacer la Casa MD estaba obsesionado con la idea de trabajar así radicalmente como desplazar forma, ¿no? Y ahí fue que trabajé con una performance de William Kendrick, este artista sudafricano, que prácticamente desplazan y construyen la casa. Y era como una operación que traía las artes visuales y la quería probar en el ámbito de la arquitectura de una manera bastante radical. Pero no tiene necesariamente resultar o poder ser eficiente para cualquier encargo, ¿no? Pero después ahí va mucho en esas obsesiones personales y que se repiten y se repiten y se reajustan y se reajustan, en términos más diagramáticos, ¿no? El esquema siempre este de la anaconda se comió el elefante del Principito, es como muy ilustrativo, ¿no? De esos dos cuerpos que tienen que relacionarse en una tensión muy, muy fuerte y que se deforman el uno al otro, ¿no? El elefante desaparece en eso que parece un sombrero, y la boa adquiere una forma totalmente tensionada por el elefante que acaba de deglutir. Siempre son ideas que están muy presentes en esa idea, ¿no? de la arquitectura como un estuche que se tiene que adecuar al cuerpo que la transita, ¿no? Pero no sé si llego a contestar tu pregunta, porque tampoco es que haya un método que uno pueda exteriorizar o sistematizar, porque muchas veces algunas de estas imágenes empiezan a surgir durante el proceso y que sirven para explicar decisiones, ¿no? No todo es previo. Y creo que tiene esa cuestión un poquito inefable que hace que nuestro campo, por un lado, no tenga toda una dimensión muy técnica, muy científica, ¿no? En términos estructurales, de cómo construir, y también tenga esa dimensión un poquito más pantanosa, vinculada al ámbito más inefable, las artes visuales, ¿no? De por qué ese proyecto ajusta, de por qué uno se siente atraído por ciertas cosas, en términos de proporciones, etcétera, pero que tampoco el arribar a esas cuestiones muchas veces tiene cierta condición fortuita, ¿no? del momento, por decirlo de alguna manera. Y justamente eso, esas obsesiones que mencionas, Patricio va a hacer una pregunta, Patricio de Ecuador. Dice si es que tienes como firma personal ese pequeño gran detalle desde la mesa lagarto que siempre tratas de replicar en cada una de tus obras. Te lo pregunta Patricio. ¿Qué detalle? ¿El pilar ese? Imagino que es la de las columnas, porque capaz lo vimos en la panadería y lo vimos en la Casa MD. Capaz si tienes esa En obsesión. realidad están esas dos obras, ¿no? Que son, la Casa MD es un poquito anterior a la Linda, y le otorgaba sentido, pero si uno lo ve en la Casa MD es como bien gordo y pesado, ¿no? Hablaba de como ese único pilar, que por un lado se constituye en un centro que organiza todo el espacio interior, ese libre de la planta baja, que está modelado en sección, ¿no? Si uno lo mira en planta,
uno podría decir que es bastante genérico, pero cuando uno lo mira en sección pasa de una doble altura, a un espacio muy apretado, a una doble altura que se escapa, a otro espacio apretado, a un patio, y todo gira en torno a ese pilar. Y en la linda tiene otra función, ¿no? O sea, si bien entre el exterior e interior, pero está el vidrio, o sea que uno no puede circular en torno al pilar en la linda y que es muy delgado, es como poner el peso de lo existente en un equilibrio de cierta inestabilidad. Entonces, como en la linda es mucho más figurativo, lo entiendo. Pero después no apareció más, así que, no sé, no sé si es un sello en mi obra, quizás, bueno, justo es muy icónico en esos dos trabajos y queda como pregnado en la memoria esas cuestiones. Sí, sí, seguramente. Muchas gracias. No sé, alguien más que quiera sumarse, eh, puede, puede comentarnos algo. No sé, me gustaría escuchar a gente de Argentina, de Brasil, si puedes, Fernanda, te veo por ahí. El pilar en vez de Superflex Sublime. Sí, pero igual en la mesa lagarto no era en B, sino parecía que está en B. No, Está son en, las patas en que la están en perspectiva. cada lado, pero cuando uno lo mira de lateral las ve en B. Claro, sí, sí, total. No sé qué más quiera sumarse. Hasta que alguien pregunte, voy a leer un poquito algunas preguntas de chicos que escriben por chat. Jerónimo Casaglia te pregunta si la relación espacio-material y cuerpo cambia cuando saltas de escala o sigues teniendo la misma condición. O sea, te pregunta, me imagino que de lo doméstico a un edificio, capaz. Y yo creo que, por un lado, ¿no? Está la cuestión de que lo doméstico, cuando uno está proyectando algo para alguien, puede tener muchas más precisiones. Y la escala, ¿no? Cuando es más pequeño, uno lo puede abarcar y definir, y muchas veces, cuando aumenta la escala, eh, quedan espacios que quedan fuera del alcance a veces del diseño, de lo que uno termina resolviendo. Pero, y también, ¿no? La escala pequeña implica en el detallado, yo creo, un relacionamiento, ciertas cuestiones que en términos táctiles pueden tener una pertinencia que en otro tipo de escala o más institucional la pertinencia es otra, ¿no? La resolución es otra. Pero yo creo que la condición material, siempre, necesariamente, independientemente de la escala, tiene que estar muy relacionada a esa condición de, por un lado, de la relación de la superficie, si uno quiere algo más áspero, más pulido, la gradación de luz que esa condición material y de iluminación produce, ¿no? Siempre buscando espacios de iluminación más bajas, ¿no? Uno mira ahí la casa que se acaba de terminar Diego, que está al fondo de él, uno ve que tiene toda una especie de zócalo negro, y eso produce una penumbra, produce una condición doméstica mucho más suave en términos del espacio a habitar, que uno habita y que en términos personales es muchísimo más agradable que, yo qué sé, ese espacio, ¿no? De cielo raso y yeso blanco. Mismo cuando nos ha tocado hacer locales comerciales, que hemos hecho algunos, siempre, en la mayoría de los casos, son locales muy negros, muy oscuros, y que bajan y que rompen con la luminosidad de los centros comerciales. Y es como para cambiar un poquito la relación en términos perceptivos de la condición del espacio. Genial. Y Diego está pasándola bastante bien, según lo que vemos. Así que hay una pregunta también de G, arquitecto, no sé si está todavía, y me sumaba, te pregunta un poco sobre el tema sostenible en tus obras. Yo quería también abordar el tema, capaz lo resumiste mucho, pero me interesaría saber, pasar un poquito del objeto, del artefacto que aparece, a cómo es tu visión con la ciudad, cómo es tu relación con la ciudad, cómo ves con este momento que estamos pasando, cómo crees que puede cambiar la arquitectura o tu manera de pensar. O sea, me gustaría salir un poquito del objeto y meternos también a un tema de ciudad, y lo hablas en memoria, de ciudad y memoria, y me gustaría un poquito profundizar. Bueno, un poco como conversábamos antes de abrir al público la conversación, a mí lo que me preocupa de este tiempo, obviamente, ¿no? Esta idea del distanciamiento que produce que hace que, bueno, estemos conversando online, pero también permite conversaciones que de otra manera no hubiéramos tenido probablemente. Entonces, tiene una cara y una contracara. En términos urbanos, en términos ciudad, no de espacio lo común, yo tengo más miedo de las pérdidas, que esto pueda, más allá del trauma, ¿no? De este tiempo
que dure la pandemia pueda ocasionar, en términos de pérdidas que puedan ser excusas para que afecten la condición pública del espacio, de la ciudad, por sobre el espacio controlado, ¿no? Entonces, muchas veces creo que estas situaciones pueden tener esa especie de contracara que puedan ser utilizadas como pretexto para decisiones poco afortunadas en términos de la ciudad como el espacio de lo común, el espacio de lo público. Y bueno, por ahí yo prefiero no aventurar, o sea, más allá de estar muy atento y tratar de observar lo que está sucediendo, pero uno mira, ¿no? Como apenas se relaja la necesidad de la gente de salir a pasear, a correr, a caminar, ¿no? De nosotros como seres humanos de relacionarnos, de estar en contactos con terceros, que estos medios, si bien solucionan y posibilitan una cantidad de cosas, son insuficientes para las relaciones humanas. Entonces, si esta cuestión a posteriori hace entender el valor de lo público en términos de espacio urbano, ¿no? De la ciudad, con la necesidad y lo importante que tiene, bienvenido sea. Si es en términos de intensificar la privatización de lo público, sería una tristeza, ¿no? Pero por lo pronto prefiero no aventurarme. Y en términos que decías de sostenibilidad, bueno, hay un tema de presupuesto, ¿no? O sea, es imposible desde por lo menos nuestras latitudes trabajar a la manera a la europea, ¿no? Con una cantidad de tecnologías aplicadas y cuestiones. Y desde nuestro lado siempre es en términos mucho más pasivos. Pues el vidrio de la Linda, el gran vidrio, es solo posible en la medida que es una orientación sur. Si no, si hubiera radiación directa, sería totalmente absurdo para un espacio, una cocina, donde se produce alimentos y se hace pan, tener luz directa, primero porque sería un horno y segundo porque sería totalmente contraproducente contra la elaboración de los alimentos. Entonces, siempre, ¿no? El tema de la adecuada iluminación natural en términos pasivos, la adecuada ventilación, ¿no? Casi todos los edificios, todas las ventanas se abren, etcétera, ¿no? En esos términos tratamos de ser bastante cuidadosos, obviamente, ¿no? Después un predio tiene determinadas orientaciones, hay veces que hay ciertas condiciones que impiden decisiones más apropiadas, pero en esos términos, y también en ese sentido, ¿no? De la continuidad, ¿no? De capitalizar lo existente y una relación muy amable con lo urbano, es de donde entendemos las condiciones más sostenibles, trabajando con los medios disponibles que por lo menos hemos trabajado hasta ahora. Claro, a veces el término, seguimos cuestionando el término, ¿no? Como que pensamos que un panel solar o una fachada verde es sostenible, pero es simplemente una operación de sentido común, cómo meter mejor aire, cómo meter mejor luz, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué más quiere sumarse? Estamos casi por cerrar, vamos ya llegando a las 2 horas. No sé, me gustaría escuchar a gente que está por ahí, no sé si Luz San Paoli está todavía, no sé si Noé de Uruguay, que la anterior charla nos dijiste que en Uruguay se trata mucho lo pesado, creo que hoy vimos una contraposición de eso, y no sé si te gustaría un poquito comentar eso, de tu comentario de la charla pasada, ¿no? Claro, decía un poquito, Pedro, que en Uruguay se trabaja mucho lo pesado, no sé si tú estás de acuerdo con eso, como que el tema material y no tanto el tema más industrial. O sea, no sé si te lo pregunto yo, no sé si Noé quiere hablar. No, o sea, realmente pesa mucho el presupuesto, eso es lo pesado, ¿no? Entonces siempre hay una presión de bajar, y hoy en día al revés, diría que zafar de construir con steel frame o con ese tipo de tecnologías que son ingratas porque es bonito si uno dice, bueno, voy a construir con steel frame y tratar de lograr una materialidad de steel frame, ¿no? Con los perfiles galvanizados, descarnados, etcétera, etcétera. Pero siempre el steel frame, cuando es mirado, o por lo menos en términos aspiracionales, es camuflado y pretende ser otra cosa, ¿no? Entonces esas cuestiones es difícil. Yo he tenido la suerte de, más allá de la casa MD, es totalmente steel frame, pero un cuerpo que se metía dentro de
de una obra de albañilería convencional, ¿no? Entonces era como construir una pura interioridad. Siempre he tenido, o ha sido casi como una imposición en términos de proyecto, de trabajar con materialidades bastante, bueno, lo que es acero, lo que es hormigón, y lo que es reboque, exacerbar la cuestión de reboque, y siempre tratando de como exacerbar lo que es madera, y exacerbar la condición material en términos como muy directos de lo que constituye la obra. Pero bueno, en términos de lo pesado, si uno mira las vigas o estas cuestiones, lo que yo es recontrapesado, así que entraría dentro de esa categoría que se está hablando acá, pero no entiendo mucho, ahí va, específicamente a qué se refería. Bueno, No, ahí está. yo la vez pasada comentaba, en realidad, no tanto en cuanto a la práctica arquitectónica, me refería más bien como al uruguayo cliente que es como que tiende a querer, ¿no? Como que hay como una pelea a veces cuando uno quiere como probar algo o innovar o algo, a veces te encontrás con el límite del uruguayo tipo o la idiosincrasia esa como uruguaya de querer algo que sea como macizo, pesado, como... era por otro lado, era más por un tema como de relación cliente. Siempre en esa cuestión, ¿no? Estas obras siempre se hacen de a dos, por decir, ¿no? Está la parte de arquitectura, que seré yo, o más amplio según el proyecto, y la otra contraparte, que es el cliente. El cliente tiene que ser de cierta manera, o tener cierta condición, believer, no tiene que depositar una confianza, hacer un salto al vacío en lo que uno le va a ofrecer. Y eso es como muy importante, es casi una exigencia en el trabajo que realizamos, por eso hacemos muy pocas cosas. Claro, porque hay una cosa que me di cuenta muy temprano, una obra malograda que fue bastante angustiosa cuando recién había egresado como arquitecto, y que llevó como 3 años. Entonces, es mucho tiempo para estar destinando, ¿no?, mucha energía a una cuestión que después realmente no le encontrás ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es que, bueno, uno haga un mal proyecto, porque ahí están las capacidades o incapacidades, pero siempre, por más malo que sea, cuando uno lo hace tiene que pensar o estar convencido de que eso está bien. Y ahí como uno tiene esa zanahoria que va percibiendo. Y eso también implica una complicidad muy fuerte del cliente, ¿no? Del comitente, de la persona que prácticamente es como un socio, porque estas cosas duran mucho tiempo, ¿no? Yo siempre hablo con mi hermana, algunos quizá la conocen, la Livni es diseñadora textil, ¿no? Con Fernando Escuder, su pareja, ¿no? Son unos capos. Pero claro, cuando alguien le comisiona un vestido o alguna cuestión, es una relación de 1 mes, 2 meses a lo sumo, ¿no? Entonces, si la cosa sale mejor, sale peor, diríamos que es un sufrimiento breve. Una obra que viene, el comitente te la encarga y quedó terminada, más allá después de la final o temas legales, que uno queda atado, la responsabilidad decenal, una obrita, estamos hablando como de nada, son 6, 7 meses. Y una obra en realidad son 2 años, 3 años, ¿no? Entre que viene, estudia viabilidades, se licita, ¿no? Es mucho tiempo, si no es más, ¿no? Como que también son decisiones, ¿no? Y son posibilidades de poder hacerlo, pero claro, tiene que haber cierto marco de libertad que permita hacer ciertas cosas. Y eso lo tiene que otorgar el cliente. Porque tampoco, o sea, toda obra de arquitectura implica una agregación monetaria muy, muy grande, ¿no? Y si viene fulano, ¿no? Y mirá, me quiero hacer una casa Tudor, de piedra, etcétera, etcétera, uno tiene 2 posibilidades. O le hace la casa Tudor lo mejor que pueda, o no le hace la casa Tudor y le dice, mirá, fulano de tal, en realidad es en Montevideo el que hace las mejores casas Tudor, porque ha hecho 3, 4, 5, o fulano y mengano, andá a hablar con aquellos porque yo realmente, o sea, esto va a implicar una relación y no estaría bueno que yo te quiera vender, no sé,
una casa X por Tudor, cuando entonces al final va a quedar un mutante que ni va a ser una buena casa Tudor, ni una buena casa no sé qué, ni nada. Entonces, yo creo que cuando yo hablo de caballos de Troya en arquitectura son cuestiones que introducen lo público, introducen cuestiones que no están en el programa, que le dan sentido a los proyectos, pero que no son en términos de engañar de lo que uno está haciendo al comité. Eso es muy importante. Entonces, en esos términos tiene que haber una sociedad y tiene que haber esos espacios de libertad que permitan poder plantear cuestiones y que muchas de esas cuestiones que una vez uno habla en estos términos, ¿no? Obviamente nosotros cuando estábamos haciendo la panadería, la linda, nos decíamos, mirá, en realidad estamos pensando en la película El ladrón, el cocinero, la mujer y su amante de Peter Greenaway, en una mesa de disección, ¿no? Estos campos, estos teatrinos científicos, ¿no? Donde la mesa del pan va a ser como el lugar donde se diseca o se estudian los cadáveres. O sea, esas cosas son como para adentro, sirven para uno, y todo eso, si uno no lo cuenta, no está reconocible, ¿no? Es como una ficción que uno se construye, como que dispara ideas y da sentido a lo que hace, y están al interior del estudio. Después la panadería, ¿no? O la casa tiene que, el horno con X tiene que calzar y tiene que estar las potencias, el lugar donde de enchufar todas las cuestiones, la cocina tiene que ser una maquinita, y a su vez eso no es suficiente, tiene que poder ofrecer otra cosa. Entonces, cuando yo me refiero a cierta condición antifuncional, es que lo funcional ya fue resuelto, está, y después uno puede pasar a plantear otras cuestiones, porque en lo personal no es suficiente, ¿no? Que bueno, la planta está resuelta, sino tiene que haber otras cuestiones. No sé si me divago un poco, pero bueno. No sé, Diego, ¿quieres hablar? O no sé si Sebas también vi que prendió su cámara. Diego. Cortita nomás, pero y en relación a esta situación ahora y en relación a pre-COVID, digamos, ¿cómo ves el escenario uruguayo en particular y cómo ves el escenario regional en particular, digamos? No, o sea, por ejemplo, en el caso particular del estudio nuestro, está muy quieto, ¿no? Hay un par de cositas que siguen, hay otra cantidad de cosas que no se han caído, pero vamos a ver más adelante. Me imagino que va a haber una ralentización muy fuerte en lo que es a nuestro trabajo, a la disciplina nuestra. Eso tiene que ser regional, ¿no? Porque obviamente hay todas unas cuestiones de que la economía se desplomó, es casi como una crisis, también pero es una doble crisis porque creo que es la primera crisis que es global. Uno habla con, yo qué sé, un amigo en España, con un amigo en Estados Unidos, un amigo en Argentina, un amigo en Chile, un amigo, no sé, y estamos obviamente todos conectándonos por estos lados. Todos los viajes que teníamos programados para este año se cayeron, y eso es a nivel global. Entonces es una cosa muy particular en esos términos, porque generalmente cuando uno hablaba de crisis, eran más regionales o no eran tan globales, y como cierta cosa iba funcionando. Entonces, en esos términos es un cambio muy brusco, pero yo lo entiendo temporal. Pero ahí me quedo, ¿no? Habrá que ver y hacer lo posible para aguantar mientras dure la tormenta, ¿no? Como quien, de la mejor manera posible, y sobre todo eso, ¿no? Esto es como muy traumático para los sectores más vulnerables en términos económicos, que claro, cuando hay un desplazamiento de pobreza, extrema pobreza, o de sectores medios bajos a entrar en... Después que socialmente esas situaciones se restituyan, lleva mucho tiempo si es que pasa, y eso es como lo más triste y lo más complejo de estas situaciones. Pero yo creo que estoy describiendo un fenómeno o ciertas cuestiones de las que todos somos conscientes. No tengo, me cuesta, ¿no? Más allá de poder estar observando atentamente lo que pasa, poder elaborar como ciertas conclusiones, yo qué sé, más allá del temor de que este campo
de prueba, ¿no? Que pueda servir este tiempo de reclusión, tanto en términos laborales o en términos educativos, sirva para, de una manera, abaratar costos, flexibilizar legislaciones laborales, desterritorializar lógicas de trabajo, porque esto es un campo de prueba, funciona, y que en definitiva siempre los eslabones más débiles son los más perjudicados frente a ese tipo de decisiones, si es que llegara a pasar, ¿no? Pero por ahí me quedo. Genial. ¿Alguien más que quiera decir? Si no, voy a leer unas preguntas que hay en el chat. Quisiera empezar con una de Luz Sampaoli, que está ahora en Inglaterra y por temas de horario me pidió que lo lea. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, un pequeño cuestionamiento sobre nuestro rol de arquitectos. Cuando el cliente lo permite y podemos absorber y volcar obsesiones particulares, ¿debemos referirnos solo a la del arquitecto y a su memoria proyectual? Digo, como el concepto de la mesa andante que parte del dibujo de tu sobrino. El cliente podría también ofrecer su memoria o input, no simplemente saltar el vacío sobre nuestra confianza. O sea, te pregunta, en resumen, es si permitimos o estamos dispuestos a soltar nuestras obsesiones proyectuales para incorporar aquellas del cliente o colectivo para el cual estamos proyectando. Te lo preguntas a Luli. Creo que quizás hay una confusión, ¿no? Una cosa es el relato cuando uno cuenta los proyectos, ¿no? Y hay como una simplificación muy grande, y hasta, obviamente, cierta teatralidad en estas presentaciones. Pero estos proyectos surgen, ¿no? De conversaciones muy específicas, no en el caso de la mesa, que era así una mesa infantil, una cosa muy sencillita, ¿no? Pero sí cuando son proyectos más ambiciosos, uno se reúne todas las semanas, hay cuestiones, hay aspiraciones, hay ideas, y que uno procesa, y sin duda es como, por eso me preguntaba el otro día un amigo en otra conferencia por qué hablaba en plural, ¿no? Si la mayoría de los proyectos están firmados por mí. Y es porque obviamente, ¿no? En ese plural están los clientes, están colaboradores, está con la gente que uno conversa, ¿no? Siempre es una cuestión mucho más colectiva, y en los momentos que me ha tocado estar muy solo proyectando es bastante angustioso porque no tenés con quién conversar en términos de preguntas sobre lo que estás haciendo o estás planteando, ¿no? Y siempre esa conversación que surge, ya sea con el cliente, con colegas, con colaboradores, de cierta manera queda reflejada en los proyectos. Entonces sí están los clientes, o sea, lo que pasa es que quizás en la manera del relato que hago de los proyectos, bueno, sí, no está tan, no queda tan evidente. Genial. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No sé si está por ahí Jerónimo. Un poquito también entrando al tema de que eres muy activo en Instagram, Pedro. Y Jerónimo pregunta, en cuanto a esta era de Instagram imagen, ¿crees que va a cambiar algo en la manera de proyectar por parte de las nuevas generaciones? ¿Qué es bueno y qué es malo? Que en cuanto a esta era de Instagram e imagen, ¿crees que si va a cambiar algo la manera de proyectar por parte de las nuevas generaciones? Que si es bueno o es malo para vos en cuanto a las nuevas maneras de consumir la arquitectura. Yo creo que hubo un cambio muy fuerte, ¿no? Con el advenimiento del aire digital, ¿no? En términos de, bueno, ya está hablado, ¿no? En el content aparece esa idea del copy-paste de Kohlhaas, esa idea de poder cambiar de escala muy rápidamente, y creo que las nuevas generaciones se forman, ¿no? No sé si para bien o para mal, porque en realidad es un proceso que está pasando ahora, con un consumo de imágenes muchísimo más exacerbado y más fuerte de el que tuvimos nosotros, que básicamente eran las revistas con las que estaba suscripto, y te llegaba una revista o dos por mes, y tenías todo el mes para consumir esa revista, y bueno, o ibas a la biblioteca, y era lo que tenías para ver. Hoy en día, ¿no? Las generaciones más jóvenes, sobre todo, prácticamente consumen a través de sitios web que tienen, por un lado, un avasallamiento, ¿no? de todos los días un proyecto nuevo, o varios proyectos nuevos, sobre los cuales hay una especie de eterno presente, y que todo, que prácticamente nada se registra, ¿no? Porque todos los días una imagen nueva, pero que a su vez responde en la mayoría de los casos a curadurías muy livianas, ¿no? Donde todo es puesto en equivalente con todo, y creo que eso a veces dificulta
en la manera que uno se relaciona, la información que aparece presentada y la manera que aparece presentada, y después, bueno, estará en cómo los arquitectos que se están formando en este tiempo se relacionan con eso y sacan provecho o no, pero sin duda, ¿no? Ciertos elementos de trabajar con medios digitales, extraer imágenes muy directamente, etcétera, son cuestiones que obviamente hoy los medios lo habilitan de una manera extremadamente brutal, y que nuestra, o sea, que cuando yo me formé era imposible, ¿no? Uno dibujaba con lápiz y papel, y recién en mis últimos años apareció el AutoCAD, y también por eso esas imágenes que tratamos de utilizar como representación de los proyectos bastante abstractas, ¿no? Muy diagramáticas, salvo cuando hay una necesidad explícita de hacer un render, porque las imágenes más abstractas, más diagramáticas, son en términos de la idea muy potentes, pero a su vez en su indefinición dan mucho margen de maniobra durante el proceso de la obra, ¿no? Entonces yo siempre cuento que prácticamente La Linda fue hecho con el cliente trabajada en planta, que hasta que fuera casi una máquina perfecta en términos funcionales, pero después no hubo ningún render porque el cliente nunca los pidió, y eso daba muchísima libertad para hacer ajustes durante la obra en términos de secciones, en términos de cuestiones, en términos de colores, y cuando está esa especie de render hiperrealista que uno tiene que casi que definir los platos que van sobre la mesa, es bastante terrible porque uno se ve con una apresuración a definir una cantidad de cosas sobre las que realmente muchas veces no pudo pensarlas todavía. Y bueno, y después de que construye una imagen en el receptor, él quiere eso, ¿no? Quiere esos platos que están sobre la mesa, quiere la cortina con ese estampado, etcétera, etcétera. Entonces, hay como, genera como esa contracara que en lo posible trato de evitar, ¿no? El render hiperrealista. Perfecto, genial. Está por ahí Juan Camilo de Colombia. Te llamo para que hagas tu pregunta porque la verdad que no lo entiendo bien. Si es que estás por ahí, genial. Yo, un poquito, Pedro, me gustaría meterme en tema de academia. ¿Cómo esta manera de proyectar de tu práctica personal has logrado llevarla hacia la academia? O sea, si se te ha costado introducir nuevas metodologías por ahí, o te acoplaste a lo que se está generando tanto en Uruguay como en Argentina, en la Ditela. O sea, mi pregunta es si tu manera de proyectar, tu visión de proyectar, ¿cambia la metodología de la academia o te autoacoplas a la academia? O sea, ¿cómo es esa dualidad entre tu práctica y la academia? No, yo creo que soy bastante conservador en términos didácticos, ¿no? Bueno, cuando uno da años bajos, cuando doy cursos de posgrado, pero generalmente los cursos de posgrado son en términos más teóricos, más de historiográficos, teóricos, ¿no? Entonces se corren un poco del ámbito del proyecto. Pero obviamente, ¿no? En términos proyectuales, siempre los proyectos tienen como, según el año, ¿no? Pero intentan de abordar las temáticas específicas adecuadas al año de formación, ¿no? En eso somos como bastante rigurosos. Y creo que hay como un mundo personal, ¿no? Que es el que yo manejo y aparece recurrentemente, que habla de mi obra, de un relato, pero que no intento como imponérselos a mis alumnos, pero sí que entiendan la dimensión de la estructura, la dimensión material, la condición de lo doméstico, entender, yo qué sé, un edificio de viviendas, ¿no? Que por un lado hay una especie de configuración estructural que configura lo macro, pero después hay una sucesión de recintos, ¿no? De habitaciones que hablan de lo doméstico y que configuran la vida de los individuos. Entonces, cómo esas temáticas se hacen presentes en la didáctica del proyecto, y en cursos más avanzados, y en los cursos que planteábamos que llamaban configuraciones estructurales, que intentaban partir de configuraciones más autónomas, estructurales, ¿no? Entonces la cual se partía de la definición de un material, un dispositivo estructural, ¿no? Asociado al material que el alumno elegía, sea hierro, sea hormigón, sea madera, en términos de un pórtico, cómo en relación a 2, 3 tipos de luces diferentes, esa cuestión construía una configuración estructural de determinado porte, y a partir de, ¿no? Entonces que casi uno parte de un dimensionado estructural y un detalle constructivo de la unión
en relación al material y a la luz que está salvando, y a partir de eso se configura una estructura que después, cuando uno le empieza a testear, puede albergar muchas funciones, ¿no?, en esa autonomía, pero que cuando uno la va a testear en un lado específico en el cual existe, tiene que empezar a negociar con una realidad y perder cierta condición autónoma, ¿no? Pero sin duda como que hay como un aspecto quizás que lo tenemos más objetivado de la práctica que hacemos, que lo trasladamos a la didáctica del proyecto, sobre todo en los años de grado, y un aspecto quizás más personal, que entiendo que sería como inapropiado intentar a que eso aparezca en mis alumnos, porque empezarían a hacer como una especie de caricatura de lo que hago, que no tendría un objetivo didáctico muy fructífero. Sí, totalmente. Para ir cerrando, no sé quién más quiera sumarse a esta rica Yo, charla. ¿Qué? Fernanda, yo quería hacer una pregunta. de Río de Sí, Janeiro. sí, entonces, perdona mi español, antes de todo. Es una pregunta un poco diferente, que es sobre proyectos, yo supongo como La Linda, que tienen un patrimonio o una construcción con valor histórico. ¿Y cuál vertiente sigue para hacer un proyecto junto con el patrimonio? ¿Es negación, contraste, analogía? ¿Cómo es este estudio previo para hacer el proyecto? Yo creo que primero lo fundamental, siempre hay una cuestión que también en la práctica y también cuando en la parte académica es saber el tamaño con lo que uno tiene que lidiar, ¿no? Entonces ahí un poco la preexistencia es un dato, es lo que está ahí, y después lo que uno tiene que hacer. En relación a ese tamaño y a cómo va a relacionarse, habla mucho, ¿no? Si lo que uno va a trabajar se tiene que subordinar a lo existente o puede empezar a tener como otra relación, ¿no? Creo que en La Linda, particularmente cuando uno lo da afuera, es imperceptible, desde afuera parece que la casa se hubiera simplemente restaurado, y en la parte posterior aparece una tensión muy fuerte en esa operación de nueva planta que descalza y se macla en la casa existente, habilitando nuevas relaciones y alojando, ¿no?, lo inesperado, ¿no? En ese espacio nuevo se aloja la cocina, es una cocina que queda totalmente abierta, ¿no? Tiene esa condición de sorpresa y de descubrimiento a partir de que uno ingresa al edificio, ¿no?, desde fuera, ¿no? Entonces, pero claro, hace una pequeña casa que realizamos hace mucho tiempo en un balneario en Uruguay, en Las Flores, era un pequeño ranchito de pescadores, ¿no?, con techo de lata, y cuando llegó el propietario que la quería agrandar, me llamó y me dice, no, quiero que lo hagas vos, porque así le metés un cubo de vidrio arriba, o una cuestión. En definitiva era un rancho de pescadores que estaba increíble, y había una cuestión de forma a mantener. Entonces básicamente lo que hice fue lo extruí, lo estiré un poco para acoger las nuevas necesidades. O sea, hice unas operaciones interiores que le cambiaron las relaciones, pero cuando terminó la obra, era irreconocible que ahí hubiera sucedido algo. Entonces creo que es caso a caso, ¿no? No hay recetas en cómo relacionarse con lo existente, sino va en cómo entender en cada caso qué es lo que uno tiene que hacer, y también en términos de tamaño, ¿no? Claro, si vos tenés una cosa de 100 metros cuadrados y le tenés que meter 1000 metros cuadrados, eso nuevo sin duda va a quedar con una presencia que va a subordinar lo preexistente. Y si es al revés, quizás lo nuevo casi tiene que ser imperceptible porque es una operación muy pequeñita y no tiene sentido evidenciarla en relación a la preexistencia. Pero bueno, no podría darte como una receta o algo previo al caso a caso en términos del relacionamiento con lo existente. Sí, ¿se entendió, Fer? Sí. Sí, sí. Genial, gracias por participar. Juan Camilo de Colombia dice que no tiene micrófono, pero te quiere preguntar como si este post-COVID, todavía que no lo vivimos, podría ser como un momento importante para los latinoamericanos de resurgir. Me imagino, lo entiendo así la pregunta, ¿cómo ves la arquitectura latinoamericana y cómo ves a nosotros? Como que sí este es un buen momento para salir y también hablar. No sé si es que tú lo ves así.
No, yo no sé qué sería un resurgir de la arquitectura latinoamericana. O sea, uno mira la historia del siglo XX más allá de los relatos oficiales y cada tanto se suceden obras geniales y arquitectos muy, muy buenos y cuestiones que también, y otras más desafortunadas como en otros lados. Y sería como, ¿qué tiene que ver el COVID con la arquitectura en términos de escena? No tendría un posicionamiento respecto a eso. Importante. Para ir cerrando, no sé, ¿alguien más? Hay una inquietud de Francisco Lezama, que es uruguayo y que está indignado por el nombre del salón de actos de la FADU. También comparte tu opinión, que cómo es posible que no se ha cambiado o se ha emitido grandes otros A personajes. ver, que quede claro, ¿no? No es que, o sea, si en un espacio de lo político, partidario, está ese nombre o referido, yo qué sé, le hubieran puesto Hannes Meyer, ¿no? El arquitecto más de izquierda que uno pueda conocer, ¿no? Pero en relación a qué es lo que festeja, se convoca en la Facultad de Arquitectura. Ese es mi problema. No es mi problema con el Che, no es un problema ideológico, ¿no? Así le hubieran puesto, no sé, Albert Einstein, ¿no? Que nadie puede, ¿no? Salón Albert Einstein, nada tiene que ver. Salón, no sé, Mahatma Gandhi. Me indignaría exactamente lo mismo. ¿No? Que se entienda, no por lo que el Che representa en términos políticos, de izquierda o derecha, que no me interesa esa discusión, sino en términos de que somos incapaces de poner salón de acto Vilamajó, salón de acto Fresnedo City, salón de acto, no sé, una cantidad de personajes de la historia de la arquitectura uruguaya que creo que merecen, ¿no? Y también festejarnos a nosotros mismos. En la escena local somos bastante ingratos con el reconocimiento de nuestros pares. Cuando hicimos Panavisión, justamente era la idea de decir, bueno, la intención mía de Gonzalo, pero era en Uruguay, era que yo llevaba en ese sentido la dirección de quienes invitábamos, etcétera, como bueno, invitar a una generación, invitar a mis pares, lo mismo, o sea, obviamente nosotros, yo no participé con un proyecto dentro de los expuestos, no era compartir y festejar a colegas que están haciendo y que en ese momento entendíamos que eran los más interesantes de esa generación. Y recibimos muchísimas críticas de que cómo íbamos a invitar a estas personas y cómo no estaban los grados 5 de la facultad y cómo no estaban aquellos señores, cómo esa especie de cuota o cómo nosotros... Yo era el curador, yo podía elegir justamente, o sea, el riesgo del curador es elegir, definir un marco para esta muestra que se está haciendo. Y todo parece que tendría que ser por sorteo, ¿no? Y no por la calidad o por lo que las cosas implican, ¿no? Y creo que eso es una carencia, sobre todo en el ámbito local, de dar clases afuera y de estar afuera estudiando bastante tiempo, uno se da cuenta que en otras latitudes las cuestiones se manejan quizás en otros parámetros. Pero venía más como sobre eso, ¿no? Ese trabajo. Sí, perfecto. 2 horas y 20 casi Sí, ¿no? de charla. La gente debe estar agotada, ya no Sí, nos va a querer escuchar más. Juan. no, pero igual creo que es un espacio bastante interesante porque la gente también a veces lo ve tan lejano preguntar a alguien y hoy se ha vuelto casi horizontal, ¿no? Como que desde Brasil, de Ecuador, podemos tener esta oportunidad de preguntarte cosas que sin esta situación sería muy difícil. Bueno, para ir cerrando, Pedro, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y creo que para todos los que han estado con nosotros. Hoy se ha hablado de temas muy importantes, si bien son temas casi un poco lejanos para los que no somos de Uruguay, creo que lo hemos entendido bastante bien y justamente ese espacio es para saber qué distantes estamos de esos temas y qué tan cercanos estamos. Así que, Pedro, muchísimas gracias. Invito a todos para que sigan con nosotros.
queda la última jornada de martes y jueves, que va a estar IERE de Argentina y Clube de Sao Paulo. Así que los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros. Pedro, muchísimas gracias. Riquísimo todo. Juan, ¿Y alguna data después para mandar al grupo algún libro importante? Me gustaría tener tu tesis de maestría que habla de Radich. La conquista de lo inútil. Está La conquista de lo inútil de Werner Herzog, libro fantástico. Eso ya es una gran recomendación. Y bueno, agradecerte la invitación, un placer para mí poder estar en este ámbito más informal. A Diego, obviamente, por sus palabras, la verdad que siempre se agradecen. Y bueno, a todos los presentes que aguantaron estas 2 horas y que participaron, escuchando, conversando, siempre es como, de eso se trata, ¿no? De plantear cuestiones y recibir, ya sea en términos de coincidencia o de contrastar ideas, asuntos que permitan también reformular y estar pensando asuntos, o sea, cuestiones, ¿no? Que de eso se trata. No trabajar tanto sobre la certeza, sino abrir a cosas más especulativas que permitan también reperfilar o tener otras miradas.